Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolí, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos. Bienvenido Tomás Barolín, uno de nuestros dioses retornados. ¿Cómo le va esta mañana? Pero muy buenos días, Fernanda. ¿Cómo nos levantamos? Estaba escuchando a Gabriel Velasco recién. Me tenté de mandarle un saludo, pero no llegué a tiempo. Pero bueno, veo que también creo que se está conectando Nico. Así que nada, acá por arrancar un nuevo programa de los dioses. Sí, es así. Gabriel Velasco, la verdad que muy rica la entrevista con el alcalde. Está buenísimo que la sociedad se junte y se plantee el tema de la seguridad como un problema real que nos está sucediendo, y lo que él decía de los hermanos de Micaela, esta joven que quedó yendo al almacén en el medio de una balacera, muriendo de una forma bastante cruel, porque una situación con 4 gurises chicos, una activista social del barrio, realmente morir así, con una bala perdida, una bala atravesada, es tremendo. Morir siempre es horrible, pero morir así es tremendo. Y que el barrio se organice como que la vida vale y que hay que hacer este proceso en paz es importantísimo. Sí, sin dudas, y también es preocupante como algunas situaciones que realmente nos atraviesan y nos desafían en nuestros márgenes de acción, porque también uno a veces se siente ante ese tipo de situaciones que son tan complejas y tan difíciles, ¿no? Se siente como disminuido en su capacidad de poder accionar, ¿no? Sin duda que eso también es complejo, y bueno, de cierta forma la violencia que a veces vivimos dentro de las sociedades hoy en día, que nos atraviesan a muchos niveles distintos, es complicada, ¿no? Y bueno, también es triste ver cómo eso cada vez está más presente a veces, ¿no? En la cotidianeidad, y cómo todos los días nos enteramos de hechos de este tipo que sin duda son muy tristes. Y si lo atamos con los dioses, Tomás, la reunión de vecinas y vecinos fue en la Capilla Pozzolo. Qué importante es en estos barrios la presencia de las iglesias, de las religiones, de los diferentes estadios de religiosos que estén en pos del barrio y por el barrio, ¿verdad? Sí, sin duda, y ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy. Teníamos para hoy pensados ahí con el equipo de los dioses, que tiene que ver un poco con eso que vos decís, Fernanda, ¿no? Muchas veces en los barrios, ¿no? En las zonas más carenciadas, y a donde el Estado muchas veces le cuesta llegar más, ¿no? Con sus instituciones y con su ayuda. Un Estado que a veces está presente, pero que muchas veces se ha ausentado también, sobre todo quizás en los últimos años, y que no ha estado siempre presente en la historia de estos barrios, y cómo cómo la religión y sobre todo ¿no? Las expresiones de las iglesias han jugado quizás un rol ahí de articulador, y de soporte muchas veces en esos barrios. Y estamos tratando de ponernos en contacto ahora con Pablo Semán, justamente, que es un sociólogo y antropólogo argentino que se ha especializado en estos temas, ¿no? El vínculo entre la cultura popular y la religión. Ahí hay, para quienes quieran quizás leer, en Nueva Sociedad, la revista Nueva Sociedad, que ya tiene 50 años de trayectoria, y se especializa sobre diversos temas que hacen a la realidad en general. Él ha escrito varios artículos allí
vinculados justamente bueno, cómo es la interacción entre la religiosidad popular y la religión y la cultura popular, perdón, la religión y la cultura popular, cómo es la religiosidad popular, cómo se expresa la religión en los espacios públicos. Así que la idea de hoy era poder conversar un poco con él sobre todos estos temas que son grandes, son complejos, y abarcan muchas a veces esferas de la realidad. Y en unos días lo vamos a tener en Uruguay y ahora lo tenemos por ahí. Bienvenido, Pablo Semán, a Ciudades Invisibles y a Los Dioses Están Locos. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Pablo, muchas gracias por estar acá. Me presento, Tomás, del equipo de los Dioses. Te estábamos justamente introduciendo recién, decíamos que eras sociólogo, antropólogo y que has tenido esta especialización en los temas que hacen ese vínculo tan complejo y que en los dioses suele ser recurrente, ¿no? Que es el vínculo entre religión, nosotros decimos religión, política y otras yerbas, pero vos particularmente religión y culturas populares. Vos vas a saber mucho más que nosotros de tu especialidad, pero bueno, queríamos invitarte y a excusa de que vas a estar la semana próxima, si no me equivoco, sí, dando un ciclo de charlas con Siembra, la Fundación Siembra y en el Espacio Bar. Queríamos invitarte justamente a que puedas aportar una mirada sobre este tema tan complejo y que tanto atraviesa, ¿no? Hoy por hoy las sociedades latinoamericanas. Sí. A ver, no sé por dónde empezar de estos temas, pero a ver, hay una idea que quiero transmitirles desde, digamos, como punto de partida y que tiene que ver con mi viaje allá, ¿no? Que es la verdad es que, y esto yo creo que es más difícil de entender en Uruguay porque realmente es el más excepcional de los casos de Occidente en cuanto a lo que uno llama secularización, pero que lo que nosotros estamos viviendo es el borramiento y muchas veces muy acelerado de ciertas fronteras entre religión y otras esferas de la vida, incluida la vida pública, la vida política, ¿no? En un sinfín de casos, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros hace 20 años decíamos que era imposible que fueran a pasar y ocurren igual, ¿no? Les doy un ejemplo, digamos, quizás un poco lejano, pero quizás vale la pena también, que es el caso de Turquía. Turquía tuvo un proceso de secularización muy polémico, muy discutido, muy eficaz, basado y garantizado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y hace 20 años, o un poquito más, hace 25 años, cuando empezó a haber perspectivas de que ganara el partido del actual presidente, todo el mundo decía, eso no va a pasar, las Fuerzas Armadas van a dar un golpe de Estado. De hecho, habían dado golpes de Estado por causas similares, pero no sucedió, ¿no? Y no solamente no sucedió, sino que, digamos, todo el mundo decía, debería suceder porque esos partidos tienen una agenda oculta de reislamización. Y finalmente fue ocurriendo de a poco, y hoy las Fuerzas Armadas harían un golpe de Estado si alguien intentara tocar a Erdogan y a esa agenda de reislamización. Está bien, uno puede decir, eso es Oriente, ¿no? Pero también ocurren procesos similares, les voy a decir mucho más cercano, en Brasil, ¿no? Pero entre Turquía y Brasil ocurre esto yo diría, la mayor parte de los países de Oriente, algunos de Europa, en Estados Unidos ni que hablar, y también en el resto de América Latina. Entonces yo lo que creo es que lo que estamos viendo es eso, es un movimiento que de alguna manera vuelve viejo al siglo XX, ¿no? Pero que sea nuevo no quiere decir que sea bueno. Eso es lo primero que les respondería como cuestión general o respuesta general al planteo. ¿Hola? Sí, no, y Pablo, sin duda,
que ahí el ejemplo que traías a veces sirve mucho esta cuestión de ejemplificar, ¿no? A veces con cosas que a priori nos pueden parecer muy lejanas, pero que sin duda después cuando uno las entra a analizar un poco más, encuentra vínculos con la realidad que vemos todos los días, ¿no? Y sobre todo las realidades que ahí, como vos decías al principio, difiere mucho quizás más la que se puede ver en Argentina, o ese caso siempre tan discutido y que donde Uruguay a veces parece ser una particularidad y a veces vemos que no lo es tanto. ¿Cómo ves vos esta cuestión de la presencia de la religión en el espacio público hoy, ¿no? Ahí tirabas quizás una primer pincelada, pero ¿cómo lo ves concretamente en Uruguay, si lo has visto, o en Argentina mismo? ¿Y cómo ves ese vínculo quizás que se ha establecido más con la derecha, ¿no? Como esa asociación quizás primaria que se suele hacer, decir, bueno, no, estas iglesias evangélicas que son de derecha y que juegan un rol importante en esa agenda. ¿Cómo ves todo ese combo? Es una pregunta media grande, pero bueno. En primer lugar, en el caso uruguayo, que yo no soy especialista, pero algo conozco, ese proceso de borramiento de la frontera entre religión y espacio público viene de hace bastante más tiempo que el que uno imaginaría, ¿no? Si bien, digamos, Uruguay tuvo un proceso de construcción de la laicidad que consistió fuertemente en un proceso de privatización de la religión, también Uruguay tuvo un proceso de diversificación de la vida religiosa, de pluralización y de intensificación, y finalmente eso termina eclosionando en el espacio público, y no solo con las iglesias evangélicas, ¿no? En Argentina es diferente porque en realidad la presencia de la religión en la vida pública siempre fue muy fuerte, no con las iglesias evangélicas, centralmente con las católicas. O sea, no hay fenómeno político del siglo XX en el que la Iglesia Católica, fenómeno importante del siglo XX, en el que la Iglesia Católica no haya desempeñado un papel al mismo tiempo importante y público, ¿no? Digo, desde los bombardeos del 55 a la Plaza de Mayo, el golpe de 1930, el golpe del 76, y en todo caso tal vez algunas resistencias a la democracia, y después, digamos, más débilmente, incluso correlativamente a su debilidad demográfica, la participación en el diálogo argentino y la salida de 2001. En Uruguay, efectivamente, volviendo ahora a Uruguay, donde uno ve un proceso de incipiente debilitamiento de esa frontera, las iglesias evangélicas cumplen un doble papel, porque primero que las iglesias evangélicas no siempre se presentan en la política de la misma forma que en Brasil. O sea, sí, su crecimiento sociodemográfico hace que finalmente tengan intereses políticos cuando traspasan un determinado umbral de la población. Pero nunca se desarrolla para el mismo lado. De hecho, a veces han apoyado candidaturas de izquierda en Brasil mismo, ¿no? En Brasil, durante 4 mandatos, las iglesias evangélicas apoyaron a Lula, no apoyaron a Bolsonaro. Las mismas iglesias evangélicas. Lula tuvo su vicepresidente, fue evangélico, y cuando estaba por entrar a prisión en el año 2018, que iba a ser candidato, él quería que su candidato fuese el hijo del que había sido su vicepresidente evangélico. Entonces, tampoco es que la orientación de las iglesias evangélicas es monolítica, incluso en Brasil, que es un caso muy, muy particular. Yo creo que en Uruguay todavía no está dado el caso como para que tengan el tipo de influencia electoral que tienen en Brasil, que yo diría, además, es excepcional en Sudamérica, ¿no? Incluso con esta particularidad que yo acabo de marcar, que en Brasil no es una influencia monolítica, ni es la misma a lo largo del tiempo, porque es variable, y además porque
ni siquiera en los casos extremos logran movilizar todo el caudal evangélico en favor de una política que le deciden algunas iglesias. Bueno, Uruguay es mucho más distante todavía de ese caso, y yo no creo que haya una regla evolutiva que es que todos los países que tienen población evangélica se acercan al modelo brasileño de participación política. Puede suceder, pero no es necesario que suceda. Ese es como un primer gran elemento. Después está qué es lo que hace la gente que no es de derecha y que no es evangélica con la presencia evangélica, ¿no? Y eso es mucho más problemático, o es tan problemático como lo anterior. La izquierda tiene una muy mala disposición a asumir que hay fenómenos religiosos y que los fenómenos religiosos no son como la izquierda quisiera que fueran. Yo eso exactamente no lo sé y quiero conocerlo mejor en Uruguay, pero digo, eso es lo que ocurre en general. El PT para evitar perder la elección y para ganar la elección del 2002 hizo una alianza con los evangélicos, pero hasta ese momento combatió a los evangélicos y se había transformado casi en el perseguidor de los evangélicos, y ellos no se dan cuenta que eso les hacía perder votos, ¿no? Entonces después decían, bueno, pero son de derecha. Bueno, también nosotros estamos amenazando con cerrarle las iglesias, decían algunos miembros del PT. ¿Cómo no van a estar en contra nuestra? O sea que el problema de la irrupción evangélica y el destino de su politización depende de dos lados. Por un lado, de qué es lo que pasa con los evangélicos, que no siempre pasa lo mismo, y del otro lado es qué es lo que hacen los partidos políticos en relación a los evangélicos. Es un juego abierto. Hay que ver cómo se va a terminar desarrollando eso en Uruguay. No lo sabemos por ahora. Lo que sí sabemos que hay líderes evangélicos que se pronuncian a favor de la derecha, pero no está demostrado, o más bien está demostrado que no, que es que los creyentes evangélicos sigan las orientaciones políticas de sus líderes. Más bien eso es lo contrario. La experiencia es que los líderes evangélicos especulan y hacen negocios políticos sobre la base de un caudal y la movilización de un determinado caudal que después no necesariamente se cumple. En Brasil, en algunas circunstancias muy específicas, que yo voy a explicar en su momento porque es más largo y es muy técnico, en Brasil, bajo algunas circunstancias específicas, los líderes evangélicos logran transformar una muy buena parte del caudal evangélico en votos hacia los partidos que ellos deciden. Pero digo, solo muy excepcionalmente, e incluso en esa excepcionalidad, con una eficacia relativa, nunca es el 100%. Pablo, y en esta, ahí vos profundizabas un poco en esta cuestión que quizás es como una discusión más urticante, ¿no? De cómo también hay una cuota aparte de la izquierda o los partidos políticos en general, digo, y siendo más amplio, o sea, en realidad en todo el espectro, de cómo esos fenómenos se van traduciendo en expresiones político-partidarias o representativas, que creo que es interesante y es un tema que a veces, como vos decías, desde la izquierda un poco se esquiva, ¿no? O es un fenómeno que es difícil de tratar muchas veces y que entra en estas situaciones como la que vos decías, bueno, ¿cómo vamos a estar a favor cuando los estás condenando públicamente todo el tiempo con los discursos? Pero ahí vos te centrabas bastante en sobre todo el fenómeno como más de las iglesias evangelistas, ¿no? ¿Cómo ves que dialoga eso con otras corrientes con otras denominaciones, con el catolicismo más clásico? Si vos creés que esta corriente más evangelista que ha ido emergiendo logra capitalizar a personas de estas otras denominaciones, logra captar como todo el fenómeno quizás más del cristianismo, o te parece que es más residual? ¿Cómo ves si es que la ves, digamos, esa relación? Sí. Mira, bueno, hay otra cuestión, que es, en las últimas décadas,
bueno, ya centrados en América Latina, no sé si esto es lo que me estás preguntando, pero hay algo de lo que me estás preguntando que estoy seguro que esto responde, ¿no? Que es, en las últimas décadas en América Latina emergió una agenda que tiene que ver con los derechos de las mujeres y con la cuestión de la diversidad sexual. Y, digamos, si algunos quieren llamar también de salud reproductiva. Yo no tengo problema. Esa agenda emancipadora de género es más o menos mayoritaria, a veces no es mayoritaria. Muchas veces los gobiernos de izquierda que promueven esas agendas lo hacen con la esperanza de que la instauración de las leyes mayoritice esas posiciones. No son posiciones que se plebisciten, sino que más bien se apuesta a que el proceso legal cree la mayoría que necesita la ley. Y eso, digamos, aún si no fuera bajo ese paradigma político, ocurre que, digamos, desencadena resistencias de una parte de la población. Y ahí los evangélicos mayormente lideran la reacción contra esos procesos y capitalizan políticamente esos procesos. Es curioso porque yo diría, no necesariamente en todos los casos, todos los evangélicos acompañan la reacción de los líderes, pero al mismo tiempo sucede que en la medida que el catolicismo está invalidado para pronunciarse sobre estos temas, por su propia historia digamos, de pedofilia, de delitos sexuales cometidos por el sacerdocio. Entonces, eso hace que la voz de los líderes católicos esté relativamente deslegitimada en el espacio público. Entonces, los evangélicos comienzan a catalizar en el espacio público la reacción de los católicos. De hecho, muchas veces los partidos evangélicos que ascienden electoralmente, a veces en Centroamérica, tienen un componente de votación católica, porque el catolicismo reactivo a la agenda de género encuentra un canal de expresión en los líderes evangélicos, sea en términos electorales, sea en términos meramente políticos, sin consecuencias electorales, con manifestaciones callejeras. Digamos, la reacción a la agenda de género efectivamente la lidera en la calle y en terreno electoral el mundo evangélico. Otras expresiones religiosas no se suman a eso, no tienen una agenda en términos de género tan reactiva a la agenda que estoy diciendo que en general fue pautada por las izquierdas, ¿no? Por el centro izquierda. Entonces ahí sí empieza un proceso donde el catolicismo se mete en política. Pero el catolicismo, por otro lado, y agrego otro matiz a la respuesta, es el catolicismo, a diferencia del mundo evangélico, tiene muchísimos más problemas para meterse en política, no solo por esto que yo llamaba la deslegitimación de los líderes católicos para hablar en temas de género y familia, sino porque el mundo católico es un mundo muy denso y muy contradictorio. Entonces cualquier posición pública siempre está inhibida por una contradicción que lo atraviesa, que siempre va a haber alguien en contra y muy fuertemente en contra. Entonces al catolicismo le resulta difícil reaccionar de forma monolítica y expandida, ¿no? Como en algunos casos pueden hacerlo los evangélicos, sobre todo dinamizados por los grupos pentecostales. Pablo, vamos a dejar a nuestra audiencia con ganas de un poquito más, sobre todo porque vas a estar la semana que viene en Uruguay, sí. El 15 de agosto a las 19 horas en una charla abierta que se llama Religión y Política en América Latina, que muchos de estos temas van a estar, o casi todos estos temas van a estar ahí planteados. Y más, bueno, no prometas tanto, Tomás. Esta charla abierta va a ser en bar,
en el espacio bar de nuestros queridos amigos, en Lima 1621. ¿Lima y qué es, Tomás? Yo no sé las calles bien ahí, pero es a 2 cuadras de Fernández Crespo, como para yendo al este, por decir de alguna forma. O sea que es bien a mano y tienen ómnibus de todos lados. Entre el Ávila y el Disco, para decir así más, o el Tienda Inglesa, no me acuerdo qué es lo que hay ahí. Bueno, van a pelear los dueños del supermercado. Sí, no inventes. Tienen muchos ómnibus por Fernández Crespo, pero además el 16 y el 17 de agosto va a haber un taller que para anotarse tienen que escribir a secretaría@siembrasur.uy o escribir al 098-271-072. Este taller, que va a constar de 2 días, va a ser sobre religión política y clases populares. Estas actividades las organiza Siembra, las organiza el Observatorio del Sur, OBSUR, y Fe en la Resistencia. Así que, Pablo, te vamos a tener en unos días a o vivo, como quien dice, ya que hablamos de las religiones brasileras. Bueno, entonces hasta mi llegada en breve, ahí nos veremos. Espero encontrarlos. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos por Tomás. La conversación. Hasta luego. Vamos cerrando por acá Los Dioses y un abrazo grande a todo el equipo de Ciudades. Gracias a ustedes. Nos reencontramos con Los Dioses dentro de una semana. Y Fer, ya nosotros nos despedimos de Ciudades. Es así, Diego. Nosotros nos encontramos mañana viernes. Ahora nos tomamos un cafecito rápido en Bazar, que ya es tarde, así que nos vamos corriendo hasta Jackson y Gonzalo Ramírez. Y mañana viernes, día más que disfrutable. Exacto, nos reencontramos mañana desde las 9. Que pasen muy bien, chau. Estás escuchando Ciudades Invisibles.